Buenas tardes con todos. Les saluda Margarita García. Bienvenidos a este espacio. Veamos hoy el tema relacionado a certificación y recertificación. Y quiero tocar este tema a raíz de esta noticia, que ya supongo que es de dominio de todas las personas involucradas. Indecopi beneficia a farmacias independientes al eliminar certificado exigido por el MINSA. Eso fue publicado en enero de 2023. Obviamente después han venido otras similares y revisé todo el documento, revisé la argumentación tanto de Indecopi como de las direzas y realmente creo que hay muchas cosas que revisar todavía, hay que comprender. Partamos de qué cosa es la cadena de valor farmacéutica y de qué está compuesto, porque al ver de qué está compuesta esta cadena, podemos entender cuáles son los actores, cuáles son las partes interesadas o stakeholders, para poder poner sobre la mesa, además del bienestar primordial, que es el del paciente y o usuario final, y digo y o usuario final porque en las boticas y farmacias no solo se expenden medicamentos, sino también productos cosméticos, productos sanitarios como los pañales, las jeringas, etcétera, y además de productos de higiene y limpieza. Entonces tenemos usuarios o tenemos pacientes. ¿De qué está compuesta esta cadena de valor farmacéutica? Empieza obviamente con la investigación y desarrollo de los productos, el primer peldaño, y ahí hay todo un mundo de la investigación y el probar realmente que un principio activo determinado sirve o no sirve para algo. Luego viene ya toda la etapa de la manufactura y hacer todas las pruebas, etcétera. Ahí inicia. En la etapa de manufactura realmente inicia el proceso al momento de establecer cuál va a ser la fórmula. Va a ser en tabletas, va a ser en cápsulas, va a ser en jarabe, va a ser inyectables, la fórmula apropiada, ya que viene también con las recomendaciones desde el desarrollo y la investigación clínica, etc. Entonces empieza ya la manufactura y ello implica pues la selección de los proveedores, de las materias primas, de los recipientes, las plantas de producción. Viene la fabricación, el envasado, el acondicionado, la liberación, el almacenamiento de productos terminados en los almacenes. Luego va a venir y en ese interín va a haber la autorización de marketing o el registro sanitario, ¿no? O sea, cuando estamos haciendo los pilotos, cumplimos con toda la documentación, con toda la evidencia de que se ha hecho un buen desarrollo de producto y se somete a la autoridad sanitaria todo el expediente del producto para que pueda ser aprobado por la autoridad. Y una vez que se tiene registro sanitario o autorización de comercialización, ya viene luego obviamente todo el tema del abastecimiento, la cadena, valga la redundancia, cadena de abastecimiento, pero además está ya en toda esta ruta, ya se ha visto el tema del precio, etc. Hay una etapa en la cual se presenta el producto al gremio médico, al gremio farmacéutico, o sea, quienes manejan las farmacias y boticas, y ya viene luego, ya una vez que está ubicado en las farmacias y boticas, el proceso de dispensación y finalmente el uso. El foco de toda esa cadena tiene que ser en el usuario final, sea paciente o sea simplemente un usuario. Y creo que eso es lo que se tiene que mantener como foco en cualquier legislación o en cualquier implementación de un sistema de calidad que pueda asegurar que todas las características del producto se mantengan mientras está almacenado, sea en el almacén del distribuidor o de la droguería o en el almacén de una farmacia o una botica. ¿Y por qué hago énfasis en ello? Cuando se hace todo el desarrollo del producto, se hacen estudios de estabilidad. Estudios de estabilidad que van a permitir que las características o especificaciones de calidad se mantengan en el tiempo de acuerdo a ciertas recomendaciones. Es decir, estudio de estabilidad, ya por la investigación de la molécula se sabe si va a estar protegido o no de la luz, de la humedad, si tiene que estar protegido de la humedad, y se le asigna un empaque primario, o sea, el que cubre el producto con la droga, que lo proteja. Pero adicional a ello,
tiene que asegurarse que la manipulación posterior, ya sea en los almacenes, en las droguerías, en las distribuidoras, en las farmacias, sea de tal manera que no atente contra estas características. Por ello que el empaque va a citar fecha de vencimiento, por decir junio del 2026, pero es junio de 2026, hasta el último día de junio de 2026, si se mantienen las condiciones de almacenamiento que se han puesto en ese rotulado. Y si no se han puesto, se sobreentiende que pertenecen a una climatización asignada por la autoridad sanitaria, que es menos de 30 grados. Entonces, para que logremos ello, todos los actores tienen que participar, todos los actores tienen que colaborar. El fin supremo es el paciente. Entonces, ¿qué hizo la autoridad sanitaria a lo largo de estos años? Y voy a poner acá el ejemplo de la industria farmacéutica. Las buenas prácticas ya existían en el mundo. Creo que la primera edición fue de los años 75, 70, pongamos los 70. En los 90, a mitad de los 90, ya lo teníamos implementado para que sea una certificación voluntaria en las plantas de producción farmacéutica. Y hubo varias empresas que apostaron por implementar este sistema de calidad llamado buenas prácticas de manufactura, para asegurar no una calidad a tiempo cero, sino una calidad permanente de sus productos y poder ofrecer eso al mercado. Es más, se utilizaba la certificación y el logo certificado buenas prácticas de manufactura en laboratorio, para poder usarlo también como una marca representativa de una empresa que apuesta por la calidad de sus productos. Luego pasó a ser mandatorio, pero quienes ya tenían todo un sistema, quienes habían avanzado, apostaron por pedir la certificación. Yo recuerdo que en ese entonces yo era la directora técnica de Cifarma y pedimos la certificación. Fuimos los primeros en pedir la certificación, vinieron a auditarnos y a mitad de camino las auditoras nos refirieron que tenían una emergencia de ir a auditar otra planta por indicación del director y fueron a Corporación y Farmasa. Finalmente fuimos las dos primeras empresas certificadas, pero Corporación y Farmasa, donde trabajé luego de unos años, tuvo el certificado número 1 y Cifarma tuvo el certificado número 2. Eso es parte de la historia de la industria farmacéutica. Pero apostamos por ello. Cifarma venía de ser la planta de Ciba-Geigy o Novartis y tenía todos los estándares ya implementados. Entonces pedimos y obviamente fuimos aprobados y obtuvimos la certificación. Hubo un almuerzo de celebración, etcétera. Era un logro muy importante, pero era el primer peldaño para mantenernos con ese sistema y que todo el mundo que trabajaba dentro de la organización lo viva. Y de eso se trata, porque no se trata simplemente de lograr un certificado o cumplir con una exigencia normativa, sino que queremos sembrar en la organización, a qué estamos apostando y comprendiendo que las buenas prácticas de manufactura o de oficina farmacéutica están diseñadas para poder prevenir una cantidad de errores, una cantidad de fallas que pueden haber dentro de cada organización, llámese laboratorio farmacéutico o botica o farmacia. Entonces se entiende el sentido de estas normas y lejos de necesitar que alguien venga a obligarnos a certificarnos, podría ser una decisión de primera parte, decir sí, yo apuesto por las buenas prácticas. Y vamos a ver un poquito de qué se trata esto, si es que no lo tenemos claro. Entonces, en este recorrer, creo que acá estaba más claro, ¿no? Sí. En la siguiente diapositiva la había agrandado porque la letra era muy pequeña. Entonces vemos todos los actores. ¿Cuáles son los actores en esta cadena de valor farmacéutica? No solamente las farmacias quizás son los que ponen la cara frente al usuario, pero además ponen la cara y tienen que poner la cara correcta. Porque para el usuario paciente no es la farmacia. O sea, si hay un error en la medicina, por decir que la caja está chancada o que el frasco está rebalsando de jarabe o que que es un blister cortado, para el paciente usuario, ese no es error de la farmacia, es error del dueño del producto, es decir, del laboratorio fabricante, y tampoco es justo. Y lo menciono así porque, como he trabajado en plantas farmacéuticas, a veces nos venían reclamos. Nosotros, por obligación, por norma, por gestión, dentro de las buenas prácticas, tenemos que atender todos los reclamos y de todo tener registro y de todo investigar.
y venía, por ejemplo, un reclamo, en esa época inclusive, cuando yo era directora técnica al inicio, todavía se mantenía el tema de que las farmacias devolvían producto a los laboratorios que no habían vendido y los laboratorios lo reemplazaban, ¿no? Era un acuerdo económico de parte que luego fue suspendido. Veíamos las devoluciones que obviamente iban a ser destruidas luego, pero hacíamos un análisis de todo ello y todo registramos. Habían casos en los cuales venían, por ejemplo, de la selva y productos, por ejemplo, cremas separadas. Ya las cremas tienen una fase acuosa, una fase oleosa, y veíamos cómo ya las cremas se habían separado por ese calor elevado, por ese mal almacenamiento. Por ejemplo, hubo un caso, hará unos 10 años, de un reclamo en una farmacia que su blister estaba con picadura de polilla y no podía ser. Fuimos a investigar y la farmacia tenía estantes de madera y todos apolillados que estaban afectando el producto. Después, otro caso, fui a visitar farmacias y hospitales y las cadenas de frío tenían la cámara de frío, pero al abrir la cámara de frío era un bloque de hielo. Y dentro de ese hielo, imagínense como perlas incrustadas los medicamentos, que no es lo correcto. Y así podría citar una serie de ejemplos, pero creo que la idea no es que me extienda en ello, sino que vayamos entrando a poner todos estos conceptos sobre la mesa. Hay responsabilidad del laboratorio fabricante de entregar a quienes dispensan, o primero quienes distribuyen y luego quienes dispensan, productos que estén conformes a sus especificaciones de calidad. Y las especificaciones de calidad incluyen las características propias de un producto, una tableta, un inyectable, etcétera, pero también de su empaque. Y todo eso se tiene que mantener. Y no solamente debemos encontrar en una farmacia un producto que esté completito, conforme, sino también que esté limpio. ¿Por qué? Porque si un producto nos entregan empolvado, no sabemos si en ese polvo ya está acoplado alguna bacteria, algún hongo, que cuando yo vaya, por ejemplo, está con un jarabe para niños y está empolvado y viene de una farmacia, ¿cómo voy a dudar? Lo abro, de repente al momento de estar abriendo esparzo las partículas, cae sobre la cucharita y puedo contaminarlo. Uno dirá, ay, qué exagerada. Es que todo eso puede suceder y todo eso se contempla cuando se elaboran estas normas. Porque como está orientada a reducir riesgos, se contempla todo eso. Por eso cuando uno va a una planta farmacéutica, parece que uno está entrando en una nave espacial, con todo el implemento tipo astronauta y tiene que ver de lejos las áreas, porque todo está diseñado para minimizar cualquier contaminación externa. Y si bien es cierto, no se exige lo mismo a una farmacia, pero sí por lo menos que haya una limpieza que proteja a los productos. Los pañales, por ejemplo, para niños o para adultos. Yo a veces para mi padre tengo que comprar pañales y a veces he ido y no está totalmente limpio por encima. Entonces a veces no lo compro o a veces llego y lo desinfecto todo por afuera. Pero porque conozco. ¿Y qué pasa con el público que no conoce de esto? Entonces, las buenas prácticas de manufactura y uno de sus brazos, uno de sus ramales de las buenas prácticas de oficina farmacéutica abarcan toda esta problemática. No nacieron, o sea, no fue una idea de los peruanos, eso existe. Y tiene que, de alguna manera, ejecutarse en la realidad para poder continuar con lo ya iniciado en los 90. Se comenzó, como es lógico, con las plantas de producción farmacéutica, luego se abarcó almacenes que solamente se dedican a importar productos, etcétera, o sea, solamente tienen productos almacenados, las distribuidoras, los transportes, ya le toca a la oficina farmacéutica. Yo creo que si el Ministerio de Salud hubiera tenido capacidad, de repente hubiera implementado todo parejo desde los 90. Pero conforme a su capacidad de recursos humanos preparados para ejecutar esto, están demorando. Las buenas prácticas de manufactura, la certificación, también demoró al inicio. Demoró en cuanto a la capacidad, al recurso humano que tenían para poder ejecutar las auditorías, y también demoró para poder salir al extranjero a auditar a las plantas que no pertenecen a países de alta vigilancia sanitaria, y creo que eso todavía sigue en curso. Entonces, ¿se necesita recurso humano? Sí. ¿Se necesita recurso humano capacitado, preparado? Sí. Además que está la restricción, porque farmacéuticos que puedan ejecutar estas auditorías,
Pero también está la restricción que tiene que tener serums. Y no todos los farmacéuticos actualmente capacitados para ejecutar estas auditorías tienen serums. Servicio médico rural. Entonces también es una limitante. Pero volvamos al tema. Entonces, esta es la cadena y tenemos que entender cuál es el rol de las farmacias y boticas dentro de la cadena de valor farmacéutica. La dispensación, la entrega de estos medicamentos a los pacientes o usuarios. Entonces, ese es el rol y no solamente es la dispensación, sino es asegurar que en sus instalaciones no ha habido alguna alteración, producto de un mal almacenamiento, de una mala manipulación o producto de que no ha sido cambiado un producto por producto que no es originario de la planta de producción que le ha vendido. ¿A qué me refiero? También encontrábamos casos que, nos están devolviendo esto. Y revisamos y jamás podíamos aceptarlo porque no era el producto. No coincidía ni la tapa ni la etiqueta, era un producto adulterado. ¿Cómo llegó a esa farmacia ese producto adulterado? Nadie lo sabía, entre comillas. Entonces, fíjense toda la realidad nacional. ¿Cuánto de eso ha cambiado? Tendríamos que revisar cuánto ha logrado cambiarse. Es cierto que las cadenas de farmacias tienen otras fortalezas. Varias de ellas tienen plantas de producción farmacéutica y supongo que tienen el apoyo de los farmacéuticos que están ya embebidos en las buenas prácticas y los han apoyado para que implementen las buenas prácticas de oficinas farmacéuticas, que puede no suceder lo mismo con las farmacias horizontales, con las farmacias individuales, que de repente no tienen soporte, pero tiene que haber también algún soporte para ellos. Eso fue una de mis intenciones cuando hice el video de certificación de buenas prácticas de oficina farmacéutica, apoyarlos de alguna manera. Es más, yo dejo ahí abierta la posibilidad de que me hagan preguntas, pero no, me han visto y me han visto bastante, pero no hay preguntas. Bueno, entonces ponemos sobre la mesa que en esta cadena de valor farmacéutica son varias las partes interesadas y si esta noticia o esta situación no la está contemplando el laboratorio farmacéutico con sus gremios, porque acá también supongo que gremios de las oficinas, creo que están restando importancia a algo que sí les impacta. Porque al final, como está el producto en el punto de venta, es cómo lo va a catalogar el usuario o el paciente al laboratorio. Entonces sí sería importante que vean la forma de apoyar a estas farmacias horizontales o farmacias individuales o particulares, etcétera, y también a las farmacias hospitalarias para que puedan elevar el nivel de la calidad con la cual se están manipulando, almacenando, dispensando los productos en estas farmacias. El fin supremo tiene que ser el paciente usuario. Y ese es un tema que va más allá de los costos de una certificación o del enfoque que haya habido para la frecuencia de la certificación. Va más allá de ello. Yo creo que todo lo que se invierta en prevención tiene un valor que es incalculable. Obviamente cuando uno invierte en prevención no sabe de qué se está librando. Es como cuando uno adquiere un seguro médico. De repente nunca lo usó, pero si hubiera necesitado, ahí hubiera visto el valor de esa prevención. O si cuando hacemos medicina preventiva, nos cuidamos en el cuerpo físico, el cuerpo emocional, y entonces no nos enfermamos y nunca vamos a saber qué cosa evitamos haciendo esa prevención. Y de eso se trata, hacer prevención. Y las buenas prácticas tienen ese núcleo, la prevención, la minimización o eliminación de riesgos. Riesgos ya estudiados, riesgos ya conocidos. Y las normas de buenas prácticas se actualizan año a año. Entonces, ¿por qué certificar? ¿Por qué buscar la certificación? Porque podría quedarse en que sea simplemente la autoridad sanitaria, en este caso para boticas y farmacias, las direzas y para plantas industriales, almacenes, DIGEMIT, podría quedarse en que ejecuten su función de fiscalización. Es decir, que lleguen y hagan auditorías inopinadas y que apliquen todo su reglamento para poner las multas, los cierres, etcétera. Y obviamente, como no hay capacidad humana, eso no se viene ejecutando con la regularidad que se espera y
Miren, si en Lima es poco frecuente, ¿cómo será en provincias? Entonces, son varios los factores y varios, vuelvo a decir, varias las partes interesadas, stakeholders, que tienen que participar de alguna manera para encontrar un camino para que sigamos mejorando esa protección del paciente final. Bien, revisemos ahora el concepto de certificación, porque lo que se está buscando es una certificación de buenas prácticas de oficina farmacéutica. Ya la certificación buenas prácticas de manufactura existe años y comenzamos con una certificación anual todos los años. Fue demasiado para la autoridad. Sirvió, sí, porque los laboratorios, una vez que hacían sus mejoras, seguían mejorando y obviamente tenían que seguir revisando todo su sistema y aplicar nuevamente a la certificación, y ya luego pasó a una frecuencia mayor, en unos casos 3, 5 años. ¿Okay? ¿Qué es la certificación? Viene del latín certus facere, hacer algo seguro. Es la confirmación por parte de un tercero de que se cumplen los requisitos de normas nacionales o internacionales, especificaciones industriales o reglas técnicas. La certificación se basa en una evaluación de la conformidad en la que se comprueba el cumplimiento de los requisitos. El objetivo de estas evaluaciones puede ser, por ejemplo, productos, proyectos, procesos o sistemas de gestión. Y hay inclusive certificación de médicos, hay la certificación ISO, está la certificación en buenas prácticas de manufactura, en buenas prácticas de almacenamiento, y ya claro, porque leí en estas resoluciones como que los laboratorios farmacéuticos también tienen BPA. Las BPA y las BPL, buenas prácticas de laboratorio, se incluyen dentro de las buenas prácticas de manufactura. BPA solamente aplica para aquellos que no tienen producción manufacturera y solamente almacenan. Certificación. Entonces, hacer algo seguro, perdón, creo que lo he repetido. Ok. Hacer entonces algo seguro. Hacer algo realmente es hacer que algo sea seguro. Se expresa una confirmación o declaración de que una evaluación de la conformidad ha demostrado el cumplimiento de ciertos requisitos, por ejemplo, mediante una auditoría externa. La prueba visible externamente de la certificación es el certificado correspondiente. Entonces, cuando se busca una certificación de parte de una autoridad sanitaria, llámese DIGEMIPA, BPM o llámese DIRESA para las buenas prácticas de oficina farmacéutica, lo que se busca es que durante esa auditoría se corrobore que se están cumpliendo los requisitos que ya de manera transparente han sido colocados en la norma. Que requisitos que no son complicados, requisitos que se han debido venir cumpliendo, existan o no existan las auditorías. O sea, no es algo nuevo realmente. ¿Cuál es la dificultad? Cada parte, cada involucrado tendrá que descubrir cuál es su dificultad. Pues, yo entiendo el temor. Por ejemplo, cuando estábamos ya en los 2000 y venía la actualización de las normas de buenas prácticas de manufactura y se iba a elevar la valla, obviamente había el temor no por poder incumplir, sino por los plazos, porque eso demandaba nuevas inversiones, sobre todo en temas muy puntuales como rehacer todos los estudios de estabilidad, nos cambiando de zona climática 2 a zona climática 4, eso era un mundo de plata, en otras palabras, obviamente dependiendo del tamaño del laboratorio. Y los plazos no cuadraban, los recursos que se necesitaban eran casi duplicar toda la capacidad de análisis o triplicar la capacidad de análisis, etc. Entonces hay el temor de incumplir, porque el incumplimiento significa no poder fabricar. Entonces hay esos temores, pero ahí tiene que venir un diálogo con la autoridad, porque la autoridad obviamente tiene que cumplir también sus retos que tiene como autoridad. Ellos también tenían compromisos para actualizar, etcétera. Pero tiene que haber un diálogo, y hubo el diálogo. Hubo el diálogo, a veces un poco de roces, porque no nos poníamos de acuerdo, pero se logró también que se comprendiera y se diera mayores plazos. Entonces yo creo que la certificación de oficina farmacéutica valdría la pena, quienes están llevando esto, tienen a cargo esto, conversen y saquen la experiencia que se tuvo de las buenas prácticas de manufactura, porque es un camino ya recorrido, es una historia, ya se ha creado una cultura ahí, y vean la forma de apoyar a las farmacias individuales para que puedan implementar un sistema, porque el bien final es el paciente usuario. Igualmente para las farmacias y los hospitales, ¿qué apoyo se les puede dar para que realmente puedan implementar las buenas prácticas de oficina farmacéutica? Y la recertificación, ya lo mencioné antes, en el caso de la industria farmacéutica,
recertificamos frecuentemente, o sea, hay un proceso de recertificación. Y leía en los textos de estas resoluciones de Indecopi, porque están ahí los descargos de ambas partes, de que no era necesaria la recertificación porque los procedimientos, las normas y procedimientos son inalterables. Y eso no es así. Perdónenme que discrepe con quienes han sustentado eso, los que eran obviamente los demandantes, en este caso los propietarios de oficina farmacéutica. Y yo desde mi campo de experiencia como profesional farmacéutica que ha trabajado en planta de producción farmacéutica y ha estado en el campo afrontando auditorías de buenas prácticas en factura, y también ha estado como representante de la Asociación Nacional de Industria Farmacéutica ante DIGEMIT para poder poner sobre la mesa aquello en lo cual no estábamos de acuerdo, les digo que no es así. Ni las normas ni los procedimientos son inalterables en el tiempo, van cambiando. Prueba de ello es que teníamos, me acuerdo, una normativa de establecimientos y de registros, ya tenía un adicional, llamémosle enmiendas, correcciones, articulados que se modificaban. Ya salió la nueva, dijimos, por fin solamente vamos a manejar por decir un librito, ¿no? Un texto nada más. Ya pasó el tiempo y esta norma ha seguido siendo modificada porque es así, o sea, la complejidad y la diversidad de administrados lo hace así. No es posible emitir una única norma salvo que sea muy genérica. Pero como la norma en el paso del tiempo ha ido adquiriendo o incorporando puntos más específicos, es complicado que todos esos puntos específicos abarquen a la totalidad de administrados o de plantas farmacéuticas en el caso de las BPM. Entonces las normas han ido actualizándose, a pesar que dijimos ya por fin una sola norma que podamos leer una única vez cada vez que nos reunamos. No, había que acoplar nuevamente las modificaciones, lo que se podrían ser enmiendas, etc. Pero es parte de nuestra cultura. Y creo que no solamente a nivel de Perú, a nivel de diversos países veo que se actualiza y se actualiza y se actualiza. Entonces eso que las normas son inalterables no funciona así. Y además nosotros nos regimos por las publicaciones de la OMS, los reports donde van apareciendo las actualizaciones de buenas prácticas de manufactura, que son la base para las BP, buenas prácticas de oficina farmacéutica. Se van actualizando en muchas cosas. Y obviamente la autoridad sanitaria va acogiendo, y las plantas también. Hay cosas que ya las plantas han acogido y que todavía la autoridad sanitaria no lo ha puesto como parte de su regulación. Entonces, fíjense que es necesario comprender que esa norma se actualiza. ¿Y en base a qué se actualiza? En base a la problemática mundial que ha habido. Por ejemplo, si es un tema de dispensación, si ha habido problemas en diversos países o en algún país a nivel mundial, con alguna dispensación por error de la entrega, por error de la lectura de la receta, por error de la cantidad, de la dosis, etc. Eso lo acopla la OMS, y eso le estoy haciendo un paralelo porque lo que acopla son los problemas de productos que tuvieron alguna adulteración, productos con problemas faltantes, productos con adulteraciones, etc. Lo acopla y lo van revisando para incorporarlo en la siguiente norma revisada, en la siguiente edición, en la siguiente actualización. Y realmente eso es algo rico, porque no necesitamos ir a investigar en todas las fuentes de información para saber qué está pasando en el mundo, qué problemas hay. Este tuvo este problema con este tipo de jarabe. Prevengo esto de esta manera e implemento medidas de seguridad en mi caso, porque las buenas prácticas se basan en una gestión de riesgos. Entonces, cuando yo puedo de manera resumida comprender qué riesgos hay en determinados procesos o procedimientos, yo los incorporo a los míos, porque sigo aplicando la prevención. ¿Cuál es mi norte? Asegurar calidad, eficacia y seguridad. ¿Y cómo doy calidad, eficacia y seguridad? Asegurando que todos mis procesos me dan el mismo resultado de cada vez que lo ejecuto. Y la calidad de un producto está asociada a su eficacia y a su seguridad. Así está diseñado el sistema. Entonces, cuando yo voy contra esta calidad, voy contra la eficacia y la seguridad. Cuando voy contra, por decir, un empolvamiento de unas tabletas, cuando voy contra entregar
blisters cortados, donde no se ve la fecha y vencimiento, voy contra esta calidad, eficacia y seguridad. Cuando almaceno mal las tabletas de productos que son altamente sensibles a la humedad, que a pesar que están protegidos, si lo pongo en un ambiente muy húmedo, muy caliente, voy contra calidad, eficacia y seguridad. O sea, hay muchas aristas que hay que revisar acá. Y ojalá mis colegas entendieran que las buenas prácticas es como un paraguas que nos protege. Y hay que verlo así, independientemente que la certificación y la recertificación continúen, ¿no? Mírenlo así, implementen así. Los procedimientos no son inalterables. Si ustedes van a hacer auditorías, van a encontrar que no está el procedimiento POS número 1, como no, está en la revisión 50 o 100 o 20 o 10. Porque en la medida que se hace un procedimiento y se usa, uno va haciendo ajustes. Es más, si cambio de personal y veo que este personal no comprende bien ese lenguaje, ese procedimiento, lo vuelvo a mejorar. Si incluyo nuevos productos en mi portafolio de productos que dispenso en mi farmacia, mi procedimiento cambia. O cambia el anexo del procedimiento, y ya cambió el procedimiento, porque el anexo del procedimiento puede tener el listado de productos y las condiciones de almacenamiento, ya cambió. Si hago preparados galénicos y mi procedimiento está para que solamente haga las tabletas tal, y de repente me viene una receta para hacer un preparado que varía las que ya tengo que actualizar ese anexo, ya cambió mi procedimiento. O sea, los procedimientos no son inalterables. Las normas no son inalterables, al menos en el sector salud, en el sector farmacéutico no son inalterables. Por eso que los sistemas necesitan ser vueltos a revisar, por eso que existe la recertificación y haciendo un paralelo con las normas ISO 9001, uno de propia voluntad, que es certificar en ISO 9001 para decir que tiene un sistema de gestión de calidad que protege toda su organización realmente, y uno se somete voluntariamente porque no es mandatorio. Y una vez que entra al sistema de certificación ISO, tiene que volver a recertificar. Hay recertificados con un periodo, pero en el interín, creo que de 3 años, y en el interín hay auditorías de seguimiento, que no hacen una auditoría a todo el sistema, pero sí escogen determinados puntos que lo decide la empresa auditora. Entonces, siempre hay un seguimiento. Sé que pusieron una primera recertificación a los 6 meses y luego a los 3 años. Claro, sustenten por qué a los 6 meses. Para mí hubiera sido simple. Primera vez que están certificando y a los 6 meses queremos saber si han levantado esto, porque supongo que van a permitirles tener ciertas observaciones. Estas observaciones y me mandan el sustento. Y se extiende 1 año y luego ya cada 3 años con auditorías. Tenía la lógica. Si me hubieran preguntado, yo hubiera dicho primero 1 año y luego 3 años, como fue en la industria farmacéutica. ¿Por qué 1 año? Porque durante 1 año vivimos las 4 estaciones y acá en el país se necesita revisar, por ejemplo, las temperaturas a lo largo de 1 año para ver si ese espacio realmente está demostrando que permite el buen almacenamiento y la buena climatización de los productos que tiene ahí la farmacia. 1 año para ver si el personal que tenían en enero es el mismo que en diciembre y si el nuevo ha sido capacitado, porque también no podemos negar que hay rotación de dependiente de farmacia. Y además iba a haber rotación porque estaban pidiendo que sean personas, que sean farmacéuticos, además del TT. Entonces, fíjense que hay muchas cosas que están inmersas en esta normativa. No solamente verla, ya tomo un examen, no. Y además dejar de verlo simplemente como porque cumplir un requisito, y si me hace difícil cumplir el requisito y es muy caro lo que me cobran. Yo entiendo, y ojalá que los costos sean de la certificación sean para poder tener más personal que se haga cargo de este seguimiento, sea ya ahora por la certificación o sea por las auditorías o inspecciones que debe hacer la autoridad sanitaria en farmacias y boticas de manera inopinada. Entonces, ¿qué es la recertificación? La auditoría de recertificación es un proceso importante para garantizar que una organización continúe manteniendo altos estándares de calidad y mejora continua, porque ese es el kit. O sea, yo no puedo decir que si me certificaron en el año 2022 o 2023, sigo siendo tan buena en 2024 o 2025. Cambiaron los productos, cambió de personal, cambiaron las normas, cambió también cambió la forma como se manifestaba el clima en el Perú,
cambiaron mis proveedores, cambió mi sistema, no hacía delivery o delivery. Muchas cosas pueden cambiar. Y se tiene que seguir demostrando que a pesar de los cambios seguimos dando el servicio que merece la dispensación de productos farmacéuticos y afines. Es una oportunidad para evaluar la efectividad del sistema de gestión de calidad y asegurar que se sigan cumpliendo los requisitos de la norma. Por ejemplo, si una farmacia no tiene bien implementado el sistema de dispensación FEFO, ella misma se va a perjudicar. Si no tiene indicadores que le digan cómo va manejando sus inventarios, si está registrando los lotes, el vencimiento, etc., se va a afectar. O sea, y por otro lado, ¿queremos que la farmacia sea simplemente una bodega? ¿O queremos que sea un servicio de salud? Bien, eso es lo que les quería traer hoy día. Y sería interesante que se revise un poco la historia, las buenas prácticas de manufactura en el país, porque son una buena base para que se pueda desenmarañar toda esta confusión que ha habido en cuanto a la necesidad de la certificación y recertificación en buenas prácticas de oficina farmacéutica. Y eso que estamos viendo solamente un lado, falta el mundo de las farmacias dentro de los hospitales. Que esté muy bien, hasta la próxima.